Preparaos para un paseo por algunos de los olvidos más sorprendentes y tristes. Yo soy Javier Peláez. Yo soy Antonio Martínez Ron y esto es... Catástrofe ultravioleta. Catástrofe ultravioleta. Un podcast de otro mundo. No, por lo menos el legado de Cajal está resguardado y está en buenas condiciones y tiene gente que lo cuida. ¿A qué te refieres? Digo que aunque esté en un almacén, bueno, pues esa herencia histórica y científica está a buen recaudo, en un lugar con buenas condiciones de temperatura, de humedad, pero tú imagina que tuvieras un trozo de la historia científica del mundo entero y que lo tuvieras a la intemperie y derrumbándose desde hace décadas. Hombre, ya que lo pintas así, eso sería bastante peor, es verdad. Bueno, pues ese es el caso de la Casa Amarilla, en el puerto de la Cruz, en Tenerife, y esa va a ser la segunda historia de nuestro capítulo. Un podcast de otro mundo. A veces dices tú, bueno, la leyenda negra española. Vale, yo entiendo que sí, ¿no? Pero que hay cosas de estas, de una dejadez tan salvaje. Lo de aquí es que no tiene nombre ya esto, lo de la Casa Amarilla no tiene nombre. Años y años y años y tal. Pero hacemos... Y entonces, claro, eso ha pasado por tantas vicisitudes y luego, claro, todo el rollo legal ha sido, bueno, una cosa muy, muy liada. Seguimos en Catástrofe Ultravioleta y nos trasladamos a Canarias para descubrir un pequeño edificio, una casa de paredes amarillas con una historia que abarca todo un siglo y que incluye disputas legales, espías en plena guerra, chimpancés apilando cajas, psicólogos alemanes. Madre mía, pero si todo esto parece una serie de suspense. Pues tendría mejor guión que alguna de las que he visto últimamente, porque deja que te presente al guía que nos va a seguir en esta historia. Pues soy Alberto Gerancio Menéndez, coordinador de didáctica y divulgación de la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. Y bueno, por comentar un poquito dónde enmarcar esto de la Casa Amarilla dentro de la propia fundación, yo lo marcaría dentro de proyectos que nosotros llevamos haciendo hace prácticamente 20 años, ¿no? En particular proyectos de digitalización que tienen que ver con expediciones científicas que han pasado o venido a Canarias. La Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia lleva más de 2 décadas realizando un trabajo impresionante, poniendo a disposición de todo el público una gran cantidad de documentos, de archivos, de diarios, incluso libros completos de las expediciones científicas más importantes que han pasado por las islas. Además, realizan un montón de actividades de divulgación y, como puedes imaginar, también se han implicado en los últimos 20 años en la defensa del patrimonio científico olvidado. Un patrimonio que en muchos casos no solo está olvidado, sino que además está prácticamente destruido. Vamos a empezar por el principio. En la década de 1910, la Academia de Ciencias Prusiana acoge una iniciativa bastante curiosa, un proyecto pionero y único en la historia. La idea de los científicos alemanes era abrir un centro de estudios sobre fisiología y comportamiento animal, especialmente de primates antropoides. Hoy en día existen ciertos institutos de este tipo, pero esta era la primera vez que alguien proponía algo así en la historia. ¿Y cómo termina ese centro en Tenerife? Se estará preguntando la gente. Bueno, pues la elección en realidad era lógica. Si leemos la propuesta original, en aquel año 1910, buscaban, y te leo, un lugar al que se pueda llegar desde Europa en poco tiempo, pero sin alejar demasiado a los monos de la zona subtropical, llevándolos demasiado al norte. Y Tenerife era la opción perfecta, porque estaba muy bien comunicada con Europa y tenía el clima perfecto para los chimpancés. La idea, en principio, era construir la casa. Construir una casa, pero tenía un modelo así a la alemana, claro, de tipo, como si fuera en la zona de Baviera, ¿no? Una especie de casa de madera, pero al final dijeron que les parecía... Tenerife, eso... Sí, estrambótico, era un poco estrambótico y además que tardaba mucho tiempo, los chimpancés ya los tenían aquí unos meses antes y claro, no era cuestión de demorar aquello tanto, así que pues a Toiva se le ocurrió hablar con gente de aquí y alquilar una casa.
Esa decisión de alquilar una casa, en lugar de construirla ellos mismos, va a ser un factor clave en todo el lío legal que va a llegar en los próximos años. Bueno, alquilaron la Casa Amarilla y el terreno a unos británicos en 1912, y ese es el origen del follón gigantesco que, ojo, ha durado más de medio siglo, con juicios entre los herederos y las diferentes asociaciones que han surgido en defensa del patrimonio. El plan de estudio también era muy original porque tenían previsto que el centro tuviera un director diferente cada año. De esta manera se podrían investigar diferentes campos científicos, desde conducta animal hasta antropología. Era una idea muy avanzada para la época. Y la idea de ellos era no tener a una persona aquí fija, sino que fuera, digamos, que vinieran gente que fueran cambiando más o menos cada año. Porque venían con un montón de aparatos, aunque la tecnología de la época, Toiba trajo aquí todo lo que se pilló, todo lo que, o sea, para hacer fotografías, para hacer precisamente, para hacer grabaciones, traían los equipos de Edison aquellos y todo aquello, para hacer grabaciones que tenían, y realmente todo ese... Yo creo que lo que he visto es una secuencia de fotos, no es un beat. No, está grabado, son películas, todavía se conservan y él las puso durante mucho tiempo, yo las he puesto aquí unas cuantas veces, si no las has visto yo te las pongo ahora, son impresionantes. Son películas que según la Filmoteca debe ser lo primero que se hizo aquí, porque son de 1914. Y las primeras que cuando yo me recuerdo alguna vez que vino a la Filmoteca Canaria, traía cosas, yo qué sé, de las canteras o algo así, del año 15, 16, bueno, esto es anterior incluso. Las primeras imágenes de cine que se realizaron en Canarias, pues se realizaron allí, en la Casa Amarilla, para grabar los estudios y los juegos con los chimpancés. Además están en YouTube, así que fácilmente las podéis encontrar. Yo las he estado viendo y la verdad es que no solo son grabaciones históricas, sino que tienen un valor científico muy interesante. Lo que está por ahí, que nosotros lo sacamos de una versión más o menos limpiada y eso, ¿no?, a posteriori, de una de las universidades alemanas, son unos 11 minutos, que son en trocitos, ¿no?, de cada uno, como 5 o 6 experimentos, el apilamiento de cajas, lo del famoso sultán cogiendo, ¿no?, con un palo arrastrando la comida y todas esas cosas, eso está filmado. Y es un documento realmente impresionante. Además, también fueron pioneros en el trato a los animales de estudio. Los investigadores alemanes querían evitar las jaulas y las pésimas condiciones de los zoológicos de principios de siglo. Los chimpancés estaban en semilibertad y tenían para ellos una gran finca en las afueras del puerto de la Cruz. Pero entonces llegó la Primera Guerra Mundial, nos encontramos en 1914 y todo se va a complicar. Wolfgang Keller, que era el director en esa época, no pudo salir de la isla debido a la guerra y a partir de entonces ya fue imposible ir cambiando de directores. Keller se queda como encargado permanente de la estación de antropoides de Tenerife y bajo su dirección van a realizarse algunos de los trabajos y estudios más importantes de la historia de la ciencia y la psicología. Cientos, por no decir miles de artículos científicos citan o se basan en los descubrimientos de Keller en la Casa Amarilla. Además, el nuevo director continúa con los estudios del lenguaje, pero también añade otras investigaciones sobre facultades de percepción, resultados de inteligencia, expresiones de emoción, sentido del tiempo, uso de herramientas... Estamos en plena guerra y la estación mantiene una actividad científica increíble. Pero todo aquel tejemaneje de alemanes haciendo cosas raras en aquella Casa Amarilla, llenos de tecnologías extrañas, oye, las autoridades españolas y los vecinos empiezan a sospechar que ahí se está cociendo algo muy sospechoso. En la isla él se podía mover bien y, hombre, es verdad que hubo que los acusaron de espías, de que si era un espía, de que si daban comida a los submarinos alemanes, de que si tenía una cosa de radio donde transmitía, porque se veía en la casa como una, que era el enganche a la central eléctrica, pero bueno, en fin, se lo sacaron entonces, claro, lógicamente en ese contexto bélico, mandar la correspondencia tenía que mandarla escrita en español e inglés, con seudónimo. Bueno, sí, tuvo sus problemillas, pero bueno, él siguió trabajando aquí, ¿no? Los científicos alemanes de la Casa Amarilla superaron todos estos problemillas de la guerra y estuvieron desarrollando una gran actividad de investigación durante casi 7 años. Después, la casa regresó a manos de los herederos y más tarde a los siguientes herederos. Durante 80 años, la casa volvió a ser una casa normal, bien conservada, sin problemas. Y la casa no tuvo ninguna historia especial. De hecho, bueno, yo te enseñaba antes la foto esta que veíamos ahí, hasta el año 93, la casa no dejaba de ser una casa terrera normal y corriente, en perfectas condiciones, hay que decirlo, en un momento determinado, pero claro, el problema quizá es el sitio donde estaba ubicada, ¿no?
en esa época. Es decir, la expansión, digamos, de los chalés y de los hoteles, sobre todo, ¿no? De los hoteles que había en esa zona, hacia la zona del Rincón, en el puerto, pues claro, una zona muy golosa para construir, evidentemente. Bueno, pues después de todo esto, de todo lo que ha pasado esta casa, ya centenaria, después de ser un centro avanzado de psicología animal, después de proporcionar la primera grabación de cine en Canarias, después de pasar la Primera Guerra Mundial con sospechas de espionaje, bueno, después de todo eso, llega la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y la casa sigue perfecta. Estaba en magníficas condiciones. Sí, además podéis buscar fotos de la casa en la década de los años 90 y veréis que estaba preciosa, entera, y de repente llega un giro inesperado en esta historia, el mayor giro de todos. ¿Cómo se puede derrumbar eso tan rápido? Bueno, no es que lo derrumbaron, es que lo tiraron. Los propietarios, o sea, no es que no se derrumbó, la casa no cae sola, así, es decir, parte del techo y parte de las paredes la tiraron de ellos mismos en el 94. Eso fue así. O sea que los mismos propietarios derrumbaron su propia casa. Pero ¿qué sentido tiene? ¿Por qué lo hicieron? Esto es que es algo realmente alucinante, pero claro, era la década de los 90. El boom inmobiliario había revalorizado muchos terrenos que antes estaban alejados. Y unos años antes, además, surgió una asociación, la Asociación Wolfgang Keller, que empezaba a luchar por recuperar ese tesoro histórico. Pues cuando los dueños vieron que una asociación de recuperación histórica empezaba a alzar la voz y empezaba a moverse... No me cuentes más. Ya me imagino la barbaridad, ¿no? La pena. Destruyeron ese lugar histórico para intentar aprovecharse, ¿no? De la burbuja inmobiliaria. En este caso, pues él empezó ya a mandar requerimientos de que aquello era importante, de que había que conservarlo y tal. Y entonces yo no sé si los propietarios pensaron que el negocio se les iba de las manos o lo que fuera, y ellos mismos empezaron a tirar la casa. Y tuvieron que llamarles la atención para que pararan de tirarla. Ya en aquel momento se empezó a considerar desde el punto de vista legal que aquello podía preservarse de alguna manera, pero los propietarios nunca han hecho nada por eso. Han dejado que la casa ya, si ellos empezaron tirándola, que se fuera cayendo ya, por decir así, ¿no? Y eso durante muchos años. Toda esa especie de culebrón legal pues ha durado 25 años, ¿no? En Catástrofe Ultravioleta, oye, intentamos no meternos a explicar cosas legales, porque suelen ser un rollazo, pero es que en este caso, en estos 25 años de juicio, ha pasado cosas tan surrealistas que tenemos que hablar un poco. ¿Más surrealistas que todo lo que hemos contado ya? Pues sí, atento porque lo que viene es de traca. Los tribunales dan la razón a las asociaciones y a las universidades, que se habían reunido para defender ese lugar, y los jueces declaran la Casa Amarilla bien de interés cultural. Oye, pero eso está bien, ¿no? No veo por qué te puedes enfadar por eso. ¿Que por qué me enfado? Pues mira. Pero los propietarios recurrieron y se lo quitaron. Hasta que en 2 o 3 años se lo quitaron. ¿Tú has visto alguna vez algo así? ¿Tú has escuchado alguna vez que declaren un sitio patrimonio histórico y que a los 2 años o a los 3 se lo quiten y le quiten esa protección? Vale, Javi, que ya veo que te estás calentando tú también no ahora. Es posible, hombre, estar 25 años de juicio y rejuicio y recursos y leches en vinagre para que luego no solucionen nada. Es un injusticia. ¡Qué injusticia! Esto está mal. Vivimos en Matrix. Pero, bueno, a ver, espera, no te pongas así. Tranquilízate porque afortunadamente todo este tema llegó al Tribunal Supremo y por fin en 2005 la Casa Amarilla volvió a recuperar su protección. Bien de interés cultural con categoría de sitio histórico, la Casa Amarilla. Término municipal del puerto tal, y entonces aquí delimitan el entorno y la protección del entorno. Y es, digamos, todo lo que era más o menos la casa en sí y el entorno alrededor. Bastante grande, vamos a decir así. Aquí hay un plano, aquí lo tengo en el Boletín Oficial de Canarias, esto está publicado el 6 de mayo de 2005. Y aquí ya queda recogido la delimitación, por las zonas y todo eso, perfectamente y tal. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que ya está? ¿Crees que ya está solucionado? Hombre, si eso fue en 2005 y estamos grabando esto a finales de 2020 y si la Casa Amarilla sigue en escombros y derrumbándose, oye, pues si las cuentas no me fallan, yo diría que han pasado 15 años sin que nadie haga nada, ¿no? Exactamente, 15 años y nada. Mira, uno puede entender que los propietarios, oye, pues pongan todas las trabas legales que puedan, durante el tiempo que puedan, pues son los propietarios. Pero desde que la Casa Amarilla fue ratificada y protegida como patrimonio de interés histórico, han pasado ya 15 años y la pelota sigue estando en el tejado de los políticos. Durante todos estos años los planes se han sucedido, los partidos políticos han ido pasando por el gobierno, las administraciones han ido cambiando, pero nada, la casa sigue cayéndose a trozos
y ya apenas quedan algunos cimientos y poco más, ¿no? Y oye, no será porque no hay gente apoyando y exigiendo que se haga un poco de esfuerzo por reconstruirla y convertirla en un museo. O incluso la Facultad de Psicología presentó un proyecto para rehabilitarla como centro de investigación en neurociencia. O sea, un montón de asociaciones, de universidades, ojo, e incluso personajes científicos de talla mundial. Hello, I'm Jane Goodall, and I'm speaking to you from Tanzania's Gombe National Park, where I began observing wild chimpanzees in 1960. I think it would be really sad if Casa Amarilla, the research station where Wolfgang Kohler did all his early work, was destroyed. It would be fantastic if it could be preserved as a museum. It would be even more exciting if attached to that museum could be a sanctuary for the little orphan chimpanzees who are still being smuggled out of West Africa into Spain and the Gran Canarias. Esto que escucháis es la voz de la primatóloga Jane Goodall explicando que cuando empezó su trabajo a principios de los 60 no había nada sobre chimpancés y que aprendió gracias a las investigaciones de la Casa Amarilla. Jane Goodall ha visitado varias veces Tenerife, dando conferencias y diciendo siempre lo que habéis escuchado, que es triste ver cómo un lugar tan importante en la ciencia de todo el mundo ha quedado abandonado y cayéndose a pedazos. En el audio podemos escuchar cómo Goodall anima a las autoridades a que hagan un esfuerzo reconstruyendo la casa en forma de museo e incluso, y esto es una idea que ha aportado Goodall, añadiendo un santuario para la protección de primates en peligro de extinción. Ideas, como veis, hay muchas, pero el tiempo pasa y los años se convierten en décadas y nadie está haciendo realmente mucho por recuperar ese trozo de historia que un día tuvimos la suerte de tener en nuestro país. Hombre, no sé, lo de la Casa Amarilla, hay mucha gente que ha estado involucrada en la lucha por lo de la Casa Amarilla. Como decíamos, parece un poco alucinante en un país civilizado, digamos, en cualquier sentido, que se tenga una mínima de sensibilidad con una cosa que en la historia de la ciencia en Canarias ha sido única, absolutamente única, en Canarias y en España y demás, ¿no? Que es conservar algo que en la historia de la ciencia ha sido fundamental. No hay otra cosa yo no he encontrado otra cosa que tenga parangón con esto. Vale, Humboldt estuvo aquí 7 días y fue importantísimo, pero esta gente estuvieron 7 años, por Dios. Hicieron experimentos que son claves en la historia de la psicología, que los cita todo el mundo. Es un poco de vergüenza. Yo tengo por aquí todavía un articulito de un señor de la Sociedad Americana de Psicólogos que se viene a pasar las vacaciones aquí a ver la famosa casa de Keller, ¿no? que él ha leído en todos sus libros y no sé qué, lo cuenta y lo publica. Yo lo tengo por aquí hace unos poquitos años. Dice que se le cayó la cara al ver que aquello está derruido, que en España esto no se tiene en consideración y que lo que había allí era un señor con 2 perros que no te dejaban entrar, ¿no? Y él lo único que pudo hacer fue fotos de una casa en ruinas que salió publicado en la principal publicación de la Asociación de Psicólogos Americanos. Imagina tú qué fama marca España, ¿no? Eso es marca España. Es un poco de alucine, es un poco de vergüenza, de vergüenza. Destroyed.